¿Cómo están, queridos oyentes? Espero que muy bien. Nuevamente un programa maravilloso sobre Enrique Yo Camino a la Santidad. La vida de un empresario, padre de familia, siervo de Dios. Queremos agradecer a todos los oyentes que nos escriben pidiendo los libros. Tanto nos escriben por mail a info@radioamadeus.com.ar o nos mandan WhatsApp al 11 30 98 1000. Realmente agradecerles en el programa vamos a ir nombrándolos. Muchas, pero muchas gracias por acompañarnos en cada programa. Las redes oficiales de Enrique son en Facebook y en Instagram, Enrique Yo Oficial. Y también pueden encontrar en la página de internet www.enriqueyo.com. Recuerden que siempre les digo que si ustedes nos piden que les enviemos el link de los libros de Enrique, es gratuito, nosotros se lo enviamos directamente o por mail o por mensaje de WhatsApp, donde no solamente van a encontrar los libros de Enrique, sino que también van a encontrar las revistas de Enrique Yo. Pueden ver allí fotos, videos, la película realizada con el nombre El Apóstol Sonriente. Hay mucho material en este programa, así que ya comenzamos a compartir con ustedes algunas de las charlas que se fueron realizando. El 5 de septiembre, Nativitas, Asociación Civil de Córdoba, realizó una nota hablando sobre la situación líder, cómo lo desarrollaba Enrique Yo. Vamos a compartir a Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique Yo, quien participó del panel El trabajo en la DC Enrique Yo, arquetipo de las enseñanzas sociales de la Iglesia, en el 12º encuentro de responsables de formación FASTA. Bueno, entonces empecé primero leyendo las libretitas, me encantó, entonces después leí Y Dominar la Tierra, que son esta compilación de conferencias de Enrique, y saqué las partes que me parecían, digamos, más importantes, así que es como una compilación. Y también conté algunas cosas referidas a que me contó mi madre o mi abuela. Abuela siempre, la verdad que... por ejemplo, una cosa que cuento es que decía que yo le decía, ay, yo quiero un marido como Enrique Yo, entonces me decían, imposible. Y yo decía, ay, ¿por qué? Porque solamente me miró a mí, solamente me hubiese mirado a mí si hubiese... Estaba asegura del amor que Enrique le tenía enorme. Ya de novios le había dicho a abuela que no quería darle el tiempo, que estaba más cansado al volver una jornada de trabajo, y de hecho... siempre llegaba sin demostrar su cansancio, de alegría, y abuela empezaba siempre con sonrisas. Mamá no podía creer el cambio de cuando llegaba Enrique, ¿no? Digamos que era súper alegre, pero bueno, porque se lo proponía Enrique, que todos lo dicen, ¿no? Y súper sencillo al mismo tiempo. Bueno, cuento justamente esa parte de él, ¿no? No solamente este pensamiento como de la empresa, del rol del empresario. Y también otro tema que toco es el desarrollo, que está justamente dentro de las conferencias compiladas en Y Dominar la Tierra, está la de Y Dominar la Tierra, que habla todo del desarrollo humano, que es lindísima, porque tiene comparaciones, bueno, habla de todas las vocaciones del hombre, pero tiene comparaciones muy lindas sobre el desarrollo, por ejemplo, la de los andamios, que dice que por más de que este mundo sea algo pasajero, digamos, porque luego va a ser la nueva tierra al final de los tiempos, con los nuevos cielos, no porque sea algo transitorio vamos a tener que trabajar, digamos, mal, sino que hay que hacer andamios como si fuesen andamios seguros, que faciliten el trabajo, que sean cómodos para trabajar, ¿no? Y que además este mundo, al final de los tiempos, en la nueva tierra, va a ser transformado, ¿no? En esa nueva tierra, o sea, va a ser este mismo mundo. Por eso, bueno, llama a este trabajo, a este hecho de que el hombre está puesto en la tierra para trabajar, hacerlo bien, ¿no? Para servir a más gente, y bueno, para que todas las personas tengan un mínimo de condiciones dignas
de sus derechos respetados, ¿no? Así que bueno, él trabajó eso para paliar las necesidades, dando trabajo bien remunerado. En un momento también, lo puse en el libro, trabajó desde 1959 hasta poco antes de dejar, trabajó en la comisión para fijar los salarios de las personas y ponen muchísimas condiciones, ¿no? Para cómo fijar los salarios de los más de 3.000 trabajadores de la cristalería Rigoló. Eso está en los anexos. También, bueno, hay una anécdota también con los sindicatos, que en un momento tuvo una comisión interna comunista y habían dos empleados que habían dejado de asistir al trabajo porque habían sido detenidos por daños a unas vías en una huelga que no había sido porque Cristalería Rigoló. Entonces, no sé si me estoy yendo por las ramas, pero bueno, eso del libro hay un montón de cosas más, pero cómo Enrique manejó todo eso, diciéndole a los sindicatos que se pongan los pantalones largos y la verdad que era muy admirado, incluyendo por Carlos Custer, que es uno de los sindicalistas que trabaja en Cristalería Rigoló. Pero bueno, hay un montón de material. También les recomiendo el libro Viviendo con Alegría, que es lindísimo, que son 400 personas que lo conocieron y que están resumidos sus testimonios. Bueno, las conferencias de Enrique son lindísimas, lo de Mirar la Tierra, y está el Instagram, Enrique Yo Oficial, y en la web, enriqueyo.com, pueden encontrar audios, las conferencias, libros, y el último video con Facundo Arana está en el YouTube, Enrique Yo Oficial, que es muy cortito y muy lindo, de 12 minutos, que se hizo para el centenario. Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Yo es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal. Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios. Y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano. Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente. Y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo. En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto. Enrique amaba leer, y un día en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano. Todos los santos se adelantan a los tiempos, y creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Yo, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y de dignidad para todos. En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario. Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente. Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería como un trabajador más. Pero no era un trabajador más.
Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio llega al cargo de gerente general. Un gerente singular que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores. Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir, la empresa tiene que ser una comunidad de personas. Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos. En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa que fueron diferenciales. Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina. Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo. Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida, en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos. Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba. Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado. Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa. Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente. Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado. Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia. Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario. Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces. Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba. Porque entraba silbando y era como que traía una alegría. Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad. Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy. Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores. Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él. Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz.
En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando. En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Shaw a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato, entonces decido hacer un trato con él. Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer. Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir. Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer, gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento. Cuando la Iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona, y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad. Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien. Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano. El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos. Una vida ejemplar. Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció. Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás. Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó. Como les vengo diciendo, no solamente tenemos los libros de Enrique Shaw, también tenemos los libros de Sara Shaw de Crito, quien es autora, colaboradora y también editora. Viviendo con alegría. Recordemos cómo fue la presentación del libro Testimonios y breve biografía de Enrique Shaw. Viviendo con alegría. Nota realizada por Tito Garabal, quien siempre nos acompaña, periodista del programa Claves para un Mundo Mejor. Sara, qué alegría eso de poder escribir un libro sobre su papá, que además está en una causa de canonización. Sí, la verdad que no fue tanto escribir un libro, sino recopilar, porque eran un montón de testimonios lindísimos, pero que eran muy difíciles de leer, porque eran demasiados, como 400. Entonces armé la recopilación y eso fue un trabajo muy, muy grato, me dio muchísima alegría. Era como encontrarlo de vuelta a mi padre al leer lo que habían escrito sobre él. Así que estoy muy contenta con esta presentación de este libro. Y encima habla de la alegría, un signo distintivo de Enrique Shaw por lo que he leído, pero algo que el Papa planteó en la audiencia general cuando decía: necesitamos cristianos que al verlos con su alegría entendamos que se encontraron con Cristo. Sí, es notable como que la alegría, que es algo que no es caro, que está accesible a todos, es algo que escasea muchísimo en nuestra sociedad, y la gente está con una actitud así tan negativa, tan llena de reproches para todos lados. Es poco constructivo eso. Y yo, mi gran recuerdo de mi padre es siempre su alegría. Por eso el libro se llama Viviendo con Alegría. Porque, y se nota que no era tan fácil en él, sino que él realmente la trabajaba,
tendría sus momentos buenos, sus momentos malos, pero realmente el recuerdo que dejó en la gente era su sonrisa, su amabilidad, su alegría, su buen humor. Y por supuesto que no era un negador de la realidad, porque había problemas en todos lados, pero él los enfrentaba con una actitud muy constructiva y muy esperanzada, con mucha esperanza. Si tuviera que definir a Enrique Yo para las familias que nos dejan entrar hoy con claves a su casa, ¿qué le diría a los televidentes? ¿Quién era Enrique Yo, además de su papá? Y bueno, era una persona que estaba muy cerca de Dios. Todo el tiempo decía, Señor mío y Dios mío, y lo decía de verdad. Y siempre decía, gracias Dios mío. Y aunque estaba enfermo y todo eso, él confiaba en la providencia y dicen que la oración es elevar el corazón a Dios. Y bueno, él yo creo que lo tenía elevado más que muchos. Pero eso es posible para todos. Todos podemos decir, Dios mío, tal cosa, Dios mío, tal otra. Y eso es rezar. Así que eso le digo, que sean más alegres. Y me digo a mí misma también, por supuesto, porque a veces uno cae en el mal humor muy fácilmente y bueno, y también en eso, en estar muy cerca de Dios. Y ahora sí, vamos a un corte. Enseguida regresamos con más Enrique Yo, Camino a la Santidad. Dejen sus mensajes y así se los vamos a estar respondiendo. Enseguida regresamos.